Hermanos, los quiero invitar, por favor, al capítulo 3 del libro de Esdras. Allí estuvimos meditando en algunos pasajes la semana pasada. Y estoy seguro de algo, que si tomamos, si aceptamos ese desafío que el Señor nos planteó la semana pasada, esa invitación que el Señor nos extendió la semana pasada a edificar esa comunión, esa relación con Dios, a quitar las cenizas de ese altar, a volver a encender el fuego, a volver a presentar nuestra vida allí como un sacrificio vivo. Si realmente lo tomamos para nuestra vida y comenzamos a ponerlo por obra, estoy seguro que hoy estás en el capítulo 4 de Esdras. ¿Por qué? Porque el capítulo 4 de Esdras nos habla de la oposición a esa edificación. Alguno recordará, si están allí en el capítulo 3, que termina en el versículo 13 diciéndonos que finalmente, después de 2 años de haber llegado a la ciudad, el pueblo, como un solo hombre, pusieron los cimientos del templo, colocaron los cimientos del templo. Y hubo allí un regocijo, una fiesta, pero una fiesta con mezcla entre gozo y tristeza. Gozo aquellos que por primera vez estaban edificando el templo de Dios, y tristeza en aquellos corazones que habían visto con sus propios ojos el templo pasado, las glorias del templo pasado, y lloraban pensando que este nuevo templo no iba a llegar ni a parecerse a aquel templo del pasado. Y en el capítulo 4, como les decía, nos encontramos con esta realidad, que cuando una persona acepta ese llamado de Dios a levantarse y a edificar y a restaurar esas ruinas, a reedificar las ruinas antiguas, a levantar los asolamientos primeros, a restaurar las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, si hay algo que puede saber que va a tener que afrontar y enfrentar, es oposición. Hay un enemigo que no quiere que reedifiquemos. Hay un enemigo que no quiere que edifiquemos nuestra vida. Hay un enemigo que nos quiere en ruina. Muchos que quizás comenzaron la semana pasada a decir, basta, Señor, no quiero más vivir en la ruina, quiero volver a edificar mi vida, mi relación con vos. Seguramente esta semana atravesaron por pruebas, por dificultades, por enfermedades, por distintos ataques. Y el tema es que eso no nos tiene que sorprender. ¿Por qué? Porque la palabra nos advierte que eso va a pasar, que eso es una realidad que vamos a enfrentar. ¿Quiénes? Los que se levantan a edificar. ¿Los otros no? No, los otros no. Los que les da lo mismo vivir en ruina no son una molestia para Satanás. Pero los que se toman en serio su relación con Dios y quieren esa vida restaurada que impacta a las vidas de los que lo rodean, van a tener que enfrentar esa oposición. Y el capítulo 4 de Esdras nos habla de eso, de esa oposición. Fíjense, vamos a leer los primeros 2 versículos, capítulo 4 de Esdras, versículo 1 y 2. Dice, el capítulo 3 termina diciendo que no se lograba distinguir entre la voz del gozo del pueblo y el clamor y el llanto, y que se oía hasta de lejos esos gritos, tan lejos que llegó a los oídos de los enemigos. Fíjense que dice el capítulo 4, versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Sarjadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Quiénes son estos enemigos? Aquí la palabra no los presenta con un nombre, no los identifica directamente. Pero sí nos advierte desde el versículo 1 que son enemigos del pueblo de Judá, de los que habían regresado a edificar. Pero nos dice que estos son los que habían sido llevados a esa tierra por un rey asirio, Esarhadón. Y no sé cuántos recordarán que ya lo hemos mencionado, que los primeros en sufrir las consecuencias de la desobediencia, los primeros en sufrir las consecuencias de la idolatría y de la dureza del corazón que no se quiere arrepentir, fueron el reino del norte, ¿sí? El reino de Israel,
o el reino de las 10 tribus, que por el año 722 a.C., yo sé que acá muchos nos llevamos historia de primero a quinto año, y algunos dicen, hasta la tengo previa, pastor. Pero el tema no es, son datos históricos que siempre nos sirve entenderlos, pero sobre todo lo que pasó, ¿no? El trasfondo de lo que pasó. Este pueblo, esta nación, este reino del norte, Dios permitió que sean arrasados por los asirios. Y los asirios tenían esta política de repoblación de los lugares que conquistaban, ¿no? Te llevaban a vos cautivo, te conquistaban, te llevaban cautivo y te ponían en otro país, y traían gente de ese país y lo ponían acá, y gente del otro país y lo ponían allá. Y mezclaban todo de tal manera que nadie sabía quién era. ¿Por qué? Porque los pocos que habían quedado de la nación se mezclaban con los que venían de otros lados, y cada uno, ustedes saben, ¿no? Venía con su cultura, venía con su cosmovisión, venía con su religión, venían con sus dioses. Y eso es lo que le pasó al reino del norte. Miren, si ustedes dejan una marquita acá en el capítulo 4 de Esdras, y por favor me acompañan al segundo libro de Reyes, al capítulo 17. Vamos a ver un poco quiénes eran estos y qué tan cierto era esto que ellos les dicen. Nosotros, como vosotros, buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificio desde los días de Sarjadón. Y yo cuando leía ese versículo pensaba, digo, ya a ellos les tuvo que haber sonado raro como a nosotros, porque no dice, buscamos a nuestro Dios, sino a vuestro Dios. Ya no es lo mismo, ya algo nos cierra. Porque si hay algo que podemos decir los creyentes es Dios mío y Señor mío, ¿no? Pero el que no le conoce habla de Dios de una manera lejana, impersonal. Ahora, ¿quiénes son estos que vienen a los que están edificando y vienen a pedirles edificar juntos? Miren, vamos a leer solo unos versículos, desde el versículo 22 y 23 del segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 22 y 23. Dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Dice que el reino del norte anduvo y se mantuvo, ese es el tema, en todos los pecados de Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey de este reino dividido, ¿no? Se quedó con 10 tribus, Dios se las entregó. Pero no solo le entregó las 10 tribus y el reino, sino que le entregó promesas. Si me buscás y prestás oído a mi palabra, si obedecés mis mandamientos, voy a hacerte casa firme. Pero este rey, ¿qué hizo? Llegó, tuvo el reino y dijo, no, yo no puedo dejar que 3 veces al año la gente de mi reino vaya a Jerusalén a celebrar las fiestas solemnes que Dios nos manda en su palabra y se mezclen con los de Judá, y de pronto capaz que dice, no, pero si volvemos a ser todo un solo reino, y si mejor sigue reinando sobre nosotros la dinastía de David. Entonces, ¿qué hizo? Se hizo su propia religión, como muchos. Mi propia religión, con mis propios sacerdotes, con mis propias fechas sagradas, con mis propias festividades, con mi propio lugar de adoración, con mi propia manera de adorar, como yo quiero. Y el pueblo dice que siguió en esos caminos, que nunca se arrepintió. Fueron más de 200 años que ese reino existió. 200 años para arrepentirse. Miren si el Señor es paciente. Y finalmente se lo llevan los asirios y dice, como veíamos en el versículo 23, fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y después lean, si quieren, lean lo entero este capítulo 17, porque ahí se nos cuenta mucho sobre los pecados de Israel y la paciencia de Dios. Pero miren el versículo 24, acá se nos habla de esta política de repoblar la tierra, ¿no? Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia todavía no era un imperio, estaba bajo el dominio asirio, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria es el norte de Israel, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Estos primeros pobladores
mezclados de todos lados, empezaron a padecer el ataque de leones que habían infestado la zona. Y como ellos pensaban en ese tiempo en divinidades locales, ¿no? Dioses locales y regionales. El Dios de Israel es Dios en Israel. El Dios de Cuta es Dios en Cuta. Entonces pensaron, bueno, no lo conocemos, no le adoramos, no le tememos, el Dios de esta tierra está enojado y nos está mandando leones, y le van a avisar al rey de Asiria. Miren, vamos al versículo 28. Porque cuando le dicen al rey de Asiria, nos están atacando los leones, nos están devorando, porque no conocemos al Dios de este lugar, el rey dice, bueno, manden un sacerdote de esa tierra que les enseñe a temer a Dios. Y en el versículo 28 dice, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. ¿Qué le habrá enseñado? Porque lo tuvieron que ir a buscar del exilio a este. Este era de los que se mantuvo en los caminos de Jeroboam. Así que ya del vamos no sé qué tan correcto habrá sido la enseñanza del temor de Dios, porque él estaba cautivo por no temer a Dios. Pero bueno, ahí están, ¿no? A veces están los ciegos, guías de ciegos. Te voy a decir cómo lo que tenés que hacer, el famoso, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y acá viene un sacerdote capaz de esta teología. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ahora fíjense el 29 y el 30. Dice, pero cada nación se hizo sus dioses. Así vive el mundo, hermanos. Hasta el que dice, yo ateo, tiene su propio Dios ante el cual dobla sus rodillas. Y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Claro, ellos estaban llenos de lugares de idolatría antes de ser arrasados. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Bueno, y allí nos empieza a nombrar sus dioses, ¿no? Dice, los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Sima. Todas deidades con minúscula, todos dioses con minúscula, todos ídolos a los cuales estas naciones adoraban y llevaron consigo y agregaron ahora también a este culto a Jehová. Fíjense el 32 y el 33, dice, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdote de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y si van hasta el versículo 41, dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Si quieren volver al capítulo 4 de Esdras. Así era como estos decían buscar al Dios de Israel. Yo busco a tu Dios, pero también tengo mis dioses, mis ídolos a los cuales sirvo. A él presentamos sacrificios desde los tiempos de Sarjadón. Sarjadón había reinado, para el capítulo 4 de Esdras, había reinado hacía cerca de 140 años. Es decir, que para ese momento esta mixtura, esta mezcla de religiones, cultura, naciones, razas, cosmovisión, estaba bien mezcladito, no sé cómo se dice exactamente. ¿Vieron que cuando estás haciendo una receta y tenés que mezclar, tenés que hacer que quede homogéneo? Bueno, estaba bien homogenizada toda esta mezcla. Entonces, ellos no es que temían a Dios y adoraban a Dios. No, Dios era un ídolo más de sus ídolos. Un ídolo más al que agregaron a su idolatría, a su superstición, a su vida supersticiosa. Y ni adoraban a Dios, ni le temían. Eso es lo que la Biblia nos muestra, eso es lo que la Escritura nos revela. Ahora, fíjense lo sutil del ataque, ¿no? Porque ellos vienen y le dicen, queremos construir con ustedes. No están en contra de que edifiquen el templo. No, nosotros queremos edificar templo a Dios con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Y a Él le sacrificamos. Y dígame si no es así, ¿no? Si no lo hemos vivido, no lo experimentamos. ¿Pudiste escapar del lazo del diablo bajo el cual estábamos cautivos?
No pudo evitar que la luz del Evangelio resplandezca en nuestros corazones, aceptamos a Cristo, nos abrazamos al Señor, creemos en Él. Y como hasta de abajo de las baldosas empieza a aparecer gente que te viene a ofrecer de alguna manera edificar templo a Dios con vos. No están en contra de que vos edifiques el templo, ellos quieren ayudarte a que no seas muy exagerado en esto de ser creyente. Te quieren mostrar que no es necesario, que podés adorar a Dios, temer a Dios, ¿sí? Y no es necesario una adoración exclusiva, una lealtad exclusiva a un Dios, al Dios de las Escrituras. Son los que trajo Esarjadón. Te quieren ayudar a edificar el templo, porque según ellos, al igual que vos, adoran a tu Dios y a Él le sacrifican. Ah, sí, yo también creo en Dios. Pero no es necesario vivir como dice la Biblia. Es más, yo creo en Dios y nunca leí la Biblia. Yo también creo en Dios. Pero puedo vivir en fornicación, puedo vivir en adulterio, puedo vivir mintiendo, odiando, robando. Pero yo también creo en Dios. Yo también creo en Dios. Pero hago peregrinaciones a tal lado, prendo velas a tales cosas, le toco la panza a Buda, hablo con los alienígenas ancestrales. Porque en definitiva el tema es que todos adoramos al mismo Dios, pero cada uno a su manera. Y ahí vienen esos ataques. Y ahí empiezan a aparecer. Lo que quieren evitar es que edifiques, que sigas edificando. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo soy el camino, dijo Jesús, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Claro, no te va a ser popular, no te va a ser muy querido andar diciéndole por el mundo a la gente que dice creer en Dios que hay una sola manera de llegar a Él, que hay una sola persona en la cual hay salvación. Que no es como se les ocurra, que no es como ellos quieran, que no es a la manera de ellos. O es a la manera de Dios o no es. No solo no te va a ser popular ni muy querido, sino que va a hacer que el mundo te aborrezca. Jesús nos dijo en el capítulo 15 de Juan, no lo busquen, 18 y 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Yo me acordaba mientras preparaba, cuando el Señor había empezado a traerme hacia Él con sus cuerdas de amor y de alguna manera había empezado a decir, pero Dios entonces existe, Dios es real. Y no entendía quién era Jesús. Y de hecho, me había ido de viaje con un amigo y le había dicho a Dios, a mi manera, en ese momento, ¿qué papel juega Jesús? No lo entiendo. Mostrame. No entendía. Y me acuerdo que llegamos a un lugar y estábamos buscando un lugar donde poner una carpa y un muchacho nos estaba llevando hacia un lugar del camping. Íbamos caminando, íbamos hablando de nada, ¿de dónde son? De Buenos Aires. Se nota, habrá dicho, porque estábamos en Mendoza, pleno septiembre, que hacía mucho frío, con una carpita y poco abrigo, pero el Señor nos guardó en nuestra ignorancia. Pero íbamos caminando y este hombre de pronto se frena y de la nada me mira y me dice, ¿vos sabías que Jesús no es hijo de Dios? Yo me quedé. Digo, no sabía. Y me dio toda una explicación de María, un soldado romano y no sé qué y no sé cuánto. Ah, bueno, en su misericordia Dios no permitió que me engañe. Pero ahí ya me di cuenta, desde ese momento, que todavía no había ni nacido de nuevo, que hay un enemigo que no quiere que le conozcamos. Y que va a usar todas las artimañas habidas y por haber. Al poco tiempo que volví, volví y les quería hablar a todos de Dios. Un Dios que todavía yo estaba medio como lo de Esarjadón. Yo todavía no lo terminaba de comprender, de entender para nada. Pero había un Dios verdadero, estaba en la Biblia. Me dice, vení que te presento a uno, me dice un amigo.
y vamos a un restaurante y ahí estaba un hombre comiendo con su botella ahí de alcohol y demás, y ya se ve que lleva varias encima, y me dice, yo soy budista, yo también creo en Dios. Y me empezó a hablar de esto, del otro. La idea era, déjame edificar con vos. No te vayas al extremo, no te vuelvas un fanático. Y ahí están los de Sarjadón, que aparecen hasta de abajo de las baldosas. Y todo tiene una intención, que vos no edifiques. Que vos no edifiques esa casa a Dios. Y cuidado de los solteros, ¿no? Porque ahí siempre aparecen los de Sarjadón. Ah, yo también creo en Dios. Claro, sabemos lo que quieren, ¿no? Y son capaces de decir cualquier cosa para obtenerlo. Ahora, eso no nos sorprende. A los creyentes no nos sorprende, la Biblia nos advierte. Lo que a veces sí sorprende es escuchar a los creyentes cuando te vienen a decir algo así, no, es que tal compañero, tal compañera me invitó, ajá, y es creyente, y cree en Dios. De chiquito era monaguillo. Por el amor de Dios. Hay que revertir la pregunta, ¿y vos creés en Dios? Porque no te estoy preguntando si son los de Sarjadón. Los de Sarjadón, sí, creemos en tu Dios, sacrificamos, queremos edificar con vos. Pero nosotros, si es creyente, si nació de nuevo, si el Espíritu Santo mora en él, si ama a Dios por sobre todas las cosas, si aborrece el pecado, si se esfuerza en edificar una vida para Dios. Pero donde más peligrosos se vuelven los de Sarjadón es dentro de las congregaciones. Porque también están los que trajo es Sarjadón. Los que como vos también adoro a tu Dios y a Él presento sacrificio, pero tenés una charla de 10 minutos informal y te da las 10 razones por las cuales no es necesario obedecer la Biblia. Las 10 razones por las que no es necesario pedir consejo, las 10 razones por las que no es necesario sujetarte a tus pastores, las 10 razones por las que no es necesario vivir en santidad, las 10 razones por lo que... Tienen las 10 razones para todo. Y son los que trajo Sarjadón. Son los que temen a Dios y adoran a sus ídolos. Y son más peligrosos porque están en las congregaciones buscando también algo, que destruir desde adentro la obra de Dios. Son esos que tienen una capacidad increíble para ver los errores y los detalles de los demás. Pero no los ven para ello, te lo van a hacer notar. ¿Viste el pastor tal? ¿Viste el hermano tal? ¿Viste la hermana tal? Yo no entiendo cómo tal hermano puede estar en este ministerio, y ahí está. Y cuando te querés dar cuenta, estás igual de amargado que él o que ella, mirando los errores de los demás, un experto en encontrar la paja en el ojo ajeno y en ignorar la viga en el tuyo. Y tiene una intención, ¿qué? Que dejes de edificar, que pares de edificar. Porque al final, si te subís a ese juego vas a empezar a decir, y al final, son todos una manada de hipócritas, ¿para qué? Pero me llevo mejor con los del mundo. ¿Para qué me voy a poner a edificar? Y eso es lo que quieren. ¿Cuántos cristianos abandonaron la obra, abandonaron la edificación, abandonaron a Dios? Por eso. Está lleno. Los encontramos en la calle. Cada vez que salimos a predicar, encontramos. Y si estás batallando con eso, pensando que el error de los demás te va a excusar a vos el día que tengas que rendir cuenta delante de Dios, no es verdad. Que porque los demás son así, yo entonces por eso no edifico, no te excusa delante de Dios. Y que te sirva el consejo que el Señor le dio a Pedro, ¿no? Después que resucitó, después que Pedro me amas, van caminando, le da a entender el Señor con qué muerte lo iba a glorificar. Y Pedro mira atrás y dice, venía el discípulo al que Jesús amaba, Juan. Y Pedro le dice, ¿y él qué de este? Yo ya sé con qué muerte, o entiendo con qué muerte te voy a glorificar. ¿Y este? ¿Qué de este? Y Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti. Sígueme tú. ¿Por qué? Porque Pedro, vos vas a responder por vos.
no por lo que hizo fulano, ni por lo que hace Mengano. Y esto no es un llamado a, ay, bueno, entonces como sígueme tú, voy pisando cadáveres de cristianos que van quedando en el camino y no me importa nada, no. Mientras vamos y peregrinamos y mientras vamos a estar delante del Señor, nos vamos ayudando, nos vamos levantando, nos vamos animando, nos vamos fortaleciendo. Pues ese es el diseño de Dios. Pero sí, sabiendo esto, ¿a ti qué? Sígueme tú. Si cada uno de nosotros somos responsables y cada uno de nosotros realmente entendemos ese llamado, que yo estoy llamado a hacer lo que Dios me llama a hacer, bueno, las cosas van a ir cambiando. Pero volviendo a Esdras, claro, nosotros leemos este pasaje con la advertencia del versículo 1 y ya los presenta como los enemigos del pueblo de Judá. Entonces ya leemos como, uy, estos son enemigos, estos vienen con alguna intención mala, pero pensemos en ellos, ¿no? En los que estaban allí edificando, los que se habían levantado a edificar, los que están tratando de edificar un templo a Dios en una ciudad con las murallas derribadas, con las puertas quemadas, con enemigos alrededor que los atemorizaban. De pronto se ven ante esta situación y dicen, se les presenta la posibilidad de ¿qué? De hacer una alianza con los vecinos del norte, que encima dicen, no, y adoramos a tu Dios, y a Él también le hacemos sacrificios. De pronto ellos tienen que decidir, ¿qué hacemos? ¿La llevamos leve con el mundo que nos rodea? Nada de camino, verdad y vida. Bueno, cada uno adora a Dios como le parece. ¿No nos vendría mal un par de manos para edificar? ¿O edificamos casa a Dios como Dios nos llama a hacerlo y que vengan las consecuencias que tengan que venir, que no se van a tardar en venir? La respuesta correcta es la 2, ¿no? La B. Edifica casa a Dios y no hagas alianza con el mundo que te rodea. Y este pueblo lo entendió al comienzo. Miren, la respuesta que le dan a estos de Sarjadón está allí en el versículo 4. Perdón, versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. No nos conviene, no te conviene, no me conviene, no conviene. ¿Cuánto mal le hace el creyente al mundo cuando dice, bueno, edifiquemos con los de Sarjadón? ¿Cuánta confusión sumamos a un mundo que ya está confuso? Lo peor que le podemos hacer al mundo es ponernos a edificar con ellos y no hablar la verdad y no predicar la verdad. No anunciar todo el consejo de la palabra de Dios. No advertir. Porque cuando diluimos o vendemos la verdad o disfrazamos la verdad, le estamos impidiendo conocer la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad? Jesús. El camino, la verdad y la vida. Pero suena muy exclusivo. Es el único Dios y es el único medio de salvación que Dios nos ha provisto. Ahora, en el versículo 4, ni bien fueron rechazados, ni bien esta engañosa invitación o proposición a edificar juntos no funcionó, enseguida mostraron los colmillos, ¿no? Enseguida mostraron lo que eran, lo que querían. Ellos no querían edificar, ellos querían destruir. Ellos querían detener la obra, ellos querían evitar que edifiquen. Fíjense, versículo 4 y 5 dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá
y lo atemorizó para que no edificara. Ahí ya vino con otra artimaña. Te voy a empezar a meter miedo. Te voy a atemorizar. Y es efectivo. Es muy efectivo el miedo. No, que si vos seguís buscando a Dios te va a pasar una desgracia. ¿O acaso no lo vivimos? ¿O acaso no estuvimos en esa situación de decir, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? Está todo complicado. Pero al final se me está complicando la vida ahora. ¿Cómo es? No, están queriendo evitar que sigas adelante. Dice el 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Bueno, empezaron las amenazas, a atemorizarte, después empezaron a sobornar a algunos para que te vengan a aconsejar. Bueno, esos consejeros de la frustración, ¿no? Que vienen siempre. No te metas ahí, es una secta, te van a lavar la cabeza, te van a sacar la plata. ¿Que no hay secta, no hay lugares que te sacan la plata? Sí, pero esa no es la iglesia del Señor. Y como les decía al comienzo, ¿no? Si realmente tomamos esa palabra que el Señor nos hablaba el domingo pasado, la tomamos en serio, seguro que esta semana ya estuviste tus encuentros con lo de Sarjadón. O con las amenazas, o con el temor, con los consejeros de frustración. ¿Vos vas a volver a buscar a Dios? ¿Vos vas a volver a tener comunión con Dios? ¿Vos vas a volver a servir a Dios con lo que hiciste? Sí. Pero no vas a poder. No, ya sé. Yo no puedo. Pero Dios sí. Dios en mi vida sí puede hacerlo. Me gustaría decir que estas estrategias del enemigo de meter miedo y de sobornar no tienen éxito, pero la verdad es que tuvieron éxito, lamentablemente. El capítulo 4, a partir del versículo 6 hasta el 24, hace un paréntesis en realidad, donde lo que nos relata es que esa oposición de los enemigos no cesó nunca, sino que se fue extendiendo rey tras rey persa, rey tras rey, rey tras rey. Mandaban cartas, mentían. El asunto era frenar la obra, acomodé lugar. Lo que nos quiere decir ese paréntesis a nosotros, después puedan leerlo entero, ¿no? Pero es que la oposición no es un momentito, no, esto va hasta el final. Por eso no solo es importante cómo empezamos, sino cómo seguimos y cómo terminamos esta obra. Ahora miren, si se acercan al versículo 24, donde termina ese paréntesis, dice Esdras 4:24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. 16 años. Tuvieron éxito. El miedo, la intimidación, el soborno, los consejos falsos. Habrá venido más de uno, ¿no? Como a veces escuchamos. No debe ser la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque mirá toda la oposición que tenés, mirá todo. Esto no es de Dios. Pero sí, la palabra nos advierte que la oposición va a estar. ¿Cómo vamos a pensar que eso es sinónimo o evidencia de que no es la voluntad de Dios? Y este pueblo, que había empezado bien, que levantaron el altar, que después pusieron los cimientos, que estaban empezando a edificar, se dejaron engañar, se dejaron atemorizar, dieron lugar al enemigo, dieron lugar al temor y cesaron la obra. Y se creyeron la mentira, que no puede ser de Dios por la oposición que hay. Vamos a esperar a que la oposición cese. No va a cesar nunca. Bueno, pero cuando se termine y voy a empezar a edificar, no se va a terminar nunca. Entonces, por regla de 3 simple, nunca vas a edificar.
En el capítulo 5 nos cuenta lo que pasó 16 años después. Esto tiene el libro de Esdras, ¿no? Que va pasando años por acá, años por allá. Es más, entre el capítulo 6 y el capítulo 7 hay 58 años de diferencia. Lo digo para los que no lo leas así de corrido porque decís, pero no entiendo nada. ¿Cuántos años tenía, decís, entonces Zorobabel? 254 años, ¿no? Te está contando eventos históricos hacia el futuro, luego vuelve hacia el presente y ahora nos dice, la obra cesó hasta el segundo año del rey Darío. Y ahora nos cuenta en ese segundo año del rey Darío qué hizo Dios. Dice versículo 1 y 2 del capítulo 5, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Después de 16 años, Dios levanta a estos dos varones, estos dos siervos de Dios, estos dos profetas, que van y hablan de parte de Dios al pueblo, y el pueblo vuelve a animarse, y el pueblo vuelve a poner mano a la obra y vuelve a comenzar a edificar la casa. Esta vez nos iban a detener. Y no porque ya no había más oposición, no, si ven un poquito más adelante, en el capítulo 5 dice, y ahí apareció el gobernador y Tandá, y ustedes quiénes son, y los nombres de lo que están edificando, y con permiso de quién, así le avisamos al rey de Persia. Seguía la oposición, pero ellos esa vez no se dejaron intimidar. ¿Por qué? Porque volvieron a escuchar la voz de Dios. Volvieron a escuchar la voz de Dios por medio de sus siervos los profetas que les hablaron de parte de Dios. Y miren, ya terminamos. Si dejan una marquita en Esdras y me acompañan a Ageo, leemos unos versículos solamente de Ageo, algunos de Zacarías, porque esto es lo hermoso de la Biblia, ¿no? Que te dice, levantó Dios a Ageo y a Zacarías, y ahí tenemos la profecía de Ageo y la profecía de Zacarías, y en ese contexto está. Si decís, ¿qué le habrán dicho? Bueno, acá está lo que le dijeron. Después léanlo completo, Ageo. Son solo 2 capítulos. Y Zacarías, son solo 14. Bueno, para el año que viene lo tengo leído. De corrido dura menos que un capítulo de una serie, seguro. En Ageo capítulo 1, versículo 1, fíjense que coincide con lo que nos acaba de decir Esdras, ¿no? La obra estuvo detenida hasta el segundo año del rey Darío. Y así comienza el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, te dice todo, ¿no? En el primer día del mes, podés ponerle la fecha concreta de esta profecía, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Zorobabel seguía ahí. El templo, bueno, los cimientos. Ahí están los cimientos. No tenemos templo, pero tenemos cimientos, ¿eh? Y están bien estables porque hace 16 años que están ahí, durmiendo. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, lo que les decía antes, ¿no? Se creyeron esta mentira, no llegó el tiempo. Mirá toda la oposición que tenemos, esto no es la voluntad de Dios, ¿no? Pero Zorobabel, Jesús, ¿te olvidaste que vos subiste porque despertó Dios el espíritu de Ciro, rey de Persia, y dio el edicto y dijo, los que sean de su pueblo suban a Judá y edifiquen casa de Jehová? Para eso subiste, ¿cómo que no es mi voluntad? Pero bueno, ahí estaban. Versículo 8 del mismo capítulo 1. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Otra vez, ¿no? ¿Cómo se edifica? Edificando. ¿Y cómo? Edificando. Suban al monte, traigan madera y empiecen a edificar. Y yo voy a bendecir esta obra. Yo voy a poner mi espíritu allí y seré glorificado allí. Pondré mi voluntad en ella. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y el versículo 14 dice, y despertó, otra vez, otro despertar de Dios. Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Después léalo entero el libro de Zacarías, es breve pero es precioso y
cuando lo lees en el contexto y entendés de qué se trata la situación, bueno, seguramente te va a impactar. Ahora, si van a Zacarías, al capítulo 4 de Zacarías, vamos a leer solo un versículo. Zacarías viene con muchas visiones, también es impresionante cuando lo lees en el contexto, las acusaciones de Satanás al sumo sacerdote Josué. Bueno, hay muchísimo, ¿no? Pero yo quiero ir solo a este versículo, capítulo 4, versículo 6, y es uno de los más conocidos de este libro. Porque me encanta porque Dios manda a estos profetas a animarlos a Zorobabel, a Jesús, al pueblo, ¿no? Les manda palabra directamente a ellos. En el versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Se los recordó. ¿Por qué? Porque en esto de edificar muchas veces te van a faltar las fuerzas. Es más, si sos sincero, nunca vas a tener las fuerzas. Nunca vas a sentir que sos capaz, nunca vas a decir, estoy en condiciones de hacerlo. Y es buenísimo que eso lo reconozcamos. ¿Por qué? Porque nos hace dependientes ¿de quién? De Dios. Del Dios por medio del cual nos da su espíritu para que podamos llevar adelante esta obra. Porque como dice allí, esto no es ni con ejército, esto no es con fuerza, esto es con mi espíritu. Y Ageo les había dicho, yo estoy con ustedes. Bueno, lo que la oposición logró detener por 16 años, la palabra de Dios lo despertó, lo reactivó, y en menos de 4 años, aproximadamente 4 años, terminaron de edificar el templo. Miren, si ahora vuelven a Esdras, pero al capítulo 6, versículo 15, nos dice allí la palabra de Dios, esta casa fue terminada el 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ya ahí no había los llantos de tristeza, no, ahora había gozo. ¿Por qué? Porque finalmente se había llevado adelante esa obra que Dios había encomendado. Entonces, ¿vamos a tener que atravesar oposición? Sí. ¿La oposición va a cesar? No. ¿Algunas veces va a ser más encarnizada que en otros momentos? Sí. Pero siempre va a estar tratando, esa oposición siempre va a estar allí, tratando de detenernos, tratando de destruir lo que Dios empezó a edificar, tratando de evitar que sigamos adelante con lo que Dios tiene para nuestra vida. Y lo peor que podemos hacer es engañarnos a nosotros mismos y pensar que por la oposición que estoy atravesando, por la lucha que estoy teniendo en este momento, no es tiempo de. Ese es un engaño. Y por otro lado, nos gustaría que no existieran los de Sarjadón. Pero están. Están en todas las congregaciones. Están en los trabajos, están por todos lados. Seamos sabios, no prestemos el oído a los que te van a dar todas las razones del por qué se puede vivir contrario a la Biblia y que no pasa nada, porque no es verdad. No seamos de esos cristianos que enseguida creemos a los ofrecimientos. Sí, yo como vos adoro a tu Dios y ahí también le ofrezco sacrificios. Lo mejor que podemos buscar y esperar es lo que Dios tiene para nuestra vida, es lo que Dios planeó para nuestra vida. Así que no nos quedemos con sustitutos baratos de los planes de Dios para nuestra vida. Y mientras estemos caminando peregrinando en este mundo, y mientras estemos edificando como Dios nos llamó a hacerlo, y mientras estemos restaurando lo que el pecado arruinó en nuestra vida, sepamos esto, vamos a enfrentar oposición. Vamos a enfrentar oposición, pero Dios está con nosotros, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado sus promesas, y Dios es el que fuerza nuestras manos para que terminemos esa obra, para que acabemos esa obra que el Señor nos ha encomendado. Y puede haber momentos en los que decís,
la dejé, volví a poner un ladrillo, ¿cuánto hace que no pongo un ladrillo? Bueno, estos cimientos estuvieron allí 16 años. Nadie edificaba nada. Es más, ese pueblo dice Ageo, no es tiempo para edificar mi casa, pero es tiempo para edificar la tuya. Pero Dios a través de su palabra volvió a despertar. Y este pueblo volvió a poner mano a la obra. Y llegó el momento en el que la casa ahí estaba edificada. Ahí se la estaban consagrando al Señor, allí se la estaban dedicando nuevamente a Dios. Y con sus ojos estaban viendo que eso que el enemigo no quería, que eso que el enemigo quería evitar que sea una realidad en sus vidas, ahí estaba, delante de sus ojos. Y estaban llenos de gozo por eso. Amén. Vamos a orar. Así que ánimo, Él está con nosotros. Es con su espíritu. Amén. 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 Amén.